gently singing our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices. ¿Qué tal? Gusto de saludarle, ¿eh? Estamos aquí desde los estudios Paz a Vosotros Televisión en Santiago de Chile para compartir con usted una reflexión de su palabra, unos minutos. Le voy a quitar unos minutos de su tiempo, pero escuche esta enseñanza de esta tarde. Como título le vamos a colocar poder en acción. Poder en acción. Y la vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Lo leemos de nuevo? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oremos. Soberano Dios de los cielos, quiero darte gracias en esta hora, Señor, por la maravillosa oportunidad que me permite ser la voz parlante en esta hora a través de esta señal de Facebook, a través de esta señal, Señor, de YouTube. Las dos plataformas que estamos entregando su palabra, Padre, sean bendecidos todos aquellos que estarán escuchando esta palabra. Oh Espíritu de revelación, desciende y coloca revelación en cada corazón, en cada mente que está ahí atento a tu palabra. Dame sabiduría, dame inteligencia y ciencia. Derrama tu bendición sobre mi vida. Y declaro en esta hora que todo pensamiento queda sujeto a tu palabra. Y que todo pensamiento queda sujeto a tu espíritu. Amén. Poder en acción. Poder en acción. Los términos que la Biblia emplea para los dones espirituales especifican su naturaleza. Por eso que Pablo, ahí en lo que hemos leído en 1 Corintios 12:7, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho. Y ya vamos a ver a qué se refiere. A algunos les dio sabiduría, otros les dio ciencia. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Ya? Dones espirituales. ¿Ya? Los términos ahí emplean que para los dones espirituales especifican su naturaleza. Dones espirituales se refiere a las manifestaciones sobrenaturales que vienen como dones del Espíritu, operando por medio de los creyentes para el bien de la iglesia, de todos. Pon atención. El apóstol Pablo les recomendaba a los corintios, especialmente a los hermanos, que no ignoraran los dones. Porque hay gente hoy por hoy que está despreocupada, ignora que hay dones espirituales para las personas que aceptan a Cristo. Y esos son los dones que a usted lo van a hacer crecer, fortalecer, que eso le va a servir para animar a otro, para fortalecer a otro, para llevar palabra a otro. ¿No es cierto? Porque muchos ignoran de los dones. Quieren ir a la iglesia a decir gloria a Dios, aleluya, danzar, gritar, no sé, llorar, y eso es todo. No. A la iglesia se va a descansar el alma, el cuerpo, todo, para poder entregar nuestros pecados al Señor ahí y decirle que me dé una palabra. Pero específicamente el creyente, el cristiano, debe vivir una vida espiritual con dones espirituales. Pablo le dice ahí a los Corintios en el capítulo 12, versículo 1. Le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis de los dones espirituales. ¿Se da cuenta? O sea, no quiero que ignoréis, hermano, a usted le digo, a usted que me está escuchando a través de la señal. No quiero que usted ignore acerca de los dones. ¿Y qué es lo que es eso, pastor? Si supiera lo que es. Escuche la palabra y va a aprender. Porque hoy en día usted no debe de ignorar los dones del Espíritu. Porque ellos, escúchalo bien,
porque ello es lo que a usted lo capacitará para realizar su ministerio. Ellos incluyen una motivación interna y le da el poder para llevar su capacidad ministerial. ¿Qué cree que nos tiene a nosotros con ánimo, levantados, firmes, bueno, en el Señor? Porque el que se quede estar firme, mira que no caiga. Pero, ¿qué nos mantiene agarrados a las patinas del Señor? Los dones espirituales. ¿Ah? Ahora, en Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No a todos les dio lo mismo. Hay personas que tienen un don pequeño, otros tienen dones más espectaculares, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos a ver eso. Pon atención. Los dones fue tan solo la gracia de Dios que se manifestó en nosotros solamente. Porque el don es un regalo que Dios da, es un regalo que Dios le da a los creyentes. Ya que el Señor, viendo a su iglesia, que esta iglesia crecía, debía dar dones al hombre. El Señor, al ver crecer la iglesia, tenía que darles dones para capacitar a hombres, para que ellos recibieran poder y autoridad para sanar enfermos y predicar su palabra. Poder en acción, le puse yo como título. Eso le ocurre a una persona con dones, ¿no? Que Dios lo autoriza, lo capacita para que pueda predicar su palabra con autoridad y sanar a los enfermos con autoridad. Poder en acción. Aleluya. Escuche, por favor. El Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que se le da a los creyentes. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo así se manifiesta, mediante una variedad de dones espirituales que se le da a los creyentes. Así dice el texto principal que hemos leído. En 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esa manifestación del Espíritu es para la edificación y santificación de la iglesia. Entre ellos está la palabra de sabiduría, ¿no? Cuando está hablando el apóstol Pablo, usted lee el versículo 8, el 7 que acabamos de leer como texto, para cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y el verso 8 dice, ahí está la palabra, dice, a unos les dio sabiduría, a otros ciencia, a otros fe, a otros don de sanidad, a otros hacer milagros, a otros discernimiento de espíritu y a otros géneros de lengua. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el Señor prepara a su iglesia para que su cuerpo sea un cuerpo poderoso en lo que se requiere de Dios? Lo que requiere de Dios a través de los dones, que sea un cuerpo en la iglesia poderoso a través de los dones. Así lo dice Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, escúchalo, como Él quiere. ¿Por qué digo y recalco esto? Como Él quiere. Porque no es lo que yo quiera, es lo que Dios da. Pon atención. Porque quiero aclarar algo muy importante. ¿Ah? Quiero aclarar algo muy importante, que algunas veces se confunden los predicadores, ¿ya? Y cuando escuche un predicador hablando esto que voy a hablar, usted diga, no tiene nada que ver esto con lo otro. Algo muy importante. Estos dones que habla el Señor ahora, que le da el Señor lo que hemos leído, ¿no? Estos dones no son los mismos al cual se refiere Pablo a los que menciona el libro de los Romanos, ¿no? A Efesios también lo habla. Efesios 4:11, cuando dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son otros dones, ¿no? Por los cuales el creyente recibe poder y capacidad para servir de manera más permanente en la iglesia. Pon atención. El creyente verdadero debe de procurar tener algún don
que lo identifique. Que lo identifique ¿cómo? Como discípulo de Dios, pues. El apóstol Pablo lo recomendaba obtenerlo. Él decía, procurar, pues, los dones mejores o los mejores dones. Procurar. Entonces, ¿en qué conoce usted un verdadero hijo de Dios? Cuando lo ve por su fruto. Por el árbol, por su fruto se conoce. ¿No es cierto? Porque le da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, autoridad, sanar enfermos. Bueno, hay tantas señales. Ahora algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular. Y un creyente puede tener más de un don también, para necesidades especiales. El creyente debe desear los dones y no un solo don. No un solo don. Pablo habla a los Corintios ahí en el libro de Corintios capítulo 14, versículo 1, y dice, seguid el amor y procurar, escúchelo, y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aleluya. Atención. Escúchame esto, para que usted vaya siguiéndome, ¿eh? No crea usted que porque una persona tiene dones y muchos dones y espectacularmente se manifiesta Dios a través de él, esa persona no es una persona que sea más importante o que Dios la tenga en más alta estima que el que tiene menos dones. No es bíblico, escúchelo, no es bíblico ni prudente suponer, creer, quiero decirle, que por que alguien ejerza un don espectacular, esa persona es más espiritual que uno que tenga dones menos espectaculares. No es bíblico. No porque una persona Dios la use más y a la otra la usa menos, Dios está más de acuerdo con él, no. Porque además de tener un don, no significa que Dios apruebe todo lo que hace o enseñe a esa persona. No. Oiga, yo tengo un dicho, que Dios lo use a uno, o que Dios te use, o que Dios use a un predicador, no quiere decir que Dios está de acuerdo con él. No, Dios lo usó para limpiar el vaso, para alimentar a otro. Pero no debemos creer nosotros, o que se nos vaya el humo a la cabeza, creer que porque Dios nos usa, somos más espirituales que otros. No, señor. Porque además de tener un don, no significa que yo apruebe todo lo que hace o enseñe a una persona. No deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu. Es otra cosa. ¿Has escuchado cuando dicen el fruto del Espíritu? ¿Se acuerdan? Allá en Gálatas 5:22. ¿Ah? Entonces, no deben confundirse estos dones espirituales con los frutos del Espíritu, que se relacionen más directamente con la santificación y el carácter del cristiano. Escúcheme, los dones son regalos. ¿Escuchó? Los dones son regalos. Y el fruto del Espíritu, eso lo tiene que usted y yo hacer florecer en nosotros. Esa es la diferencia. El don es un regalo que Dios le da. Pero el fruto del Espíritu, eso lo tengo que yo crear. Ir, que vaya naciendo en mí el fruto. ¿Cuál fruto? El que dice Gálatas 5:22, pues. El fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo estamos? Con amor. ¿Tiene amor? Hay un fruto. El fruto tiene muchas cosas. No es que sean muchos frutos. No. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre y templanza. Y templanza, ¿se da cuenta? Entonces, estos frutos, usted debe tenerlos dentro de su vida como un crecimiento espiritual. Es obligación suya de tener este fruto del Espíritu. En cambio, lo que estamos enseñando hoy día, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Son para la edificación de la iglesia. A ver, es por ello que tenemos que tener cuidado con los falsos profetas y falsos apóstoles que se disfrazan de siervos de Cristo. Pueden falsificar la manifestación del Espíritu mediante los dones. Recuerde que Jesús lo dijo, ¿ah? Recuerde que Jesucristo lo dijo y enseñó.
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Después lo lee usted Mateo 24:11. Pon atención. Usted y yo estamos autorizados a probar los espíritus si son de Dios. ¿Me entendió lo que quiero decirle? Usted está autorizado. Si viene a la iglesia y ve que un predicador está predicando algo, o yo mismo esté predicando una palabra, usted está autorizado para ver si en la Biblia lo que yo predico es real. Quiero decir en dos palabras: pruebe los espíritus si son de Dios o no, porque algunos se disfrazan. ¿Se acuerdan cuando Juanito estaba ya haciendo las cartas, la primera, segunda y tercera carta de Juan? En la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. Poder en acción. Poder en acción. Mire, revisemos el texto principal de la escritura que hemos leído ahí en 1 Corintios 12:7. Lo que hemos leído. A cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya? ¿Y cuál fue los dones que quiso hablar Pablo que a cada uno se le iba a entregar para provecho? Primero, sabiduría. ¿Qué es lo que es sabiduría? Una persona con sabiduría. Estoy hablando de sabiduría divina. ¿Ya? Sabiduría es una declaración sabia mediante la obra del Espíritu Santo. Aplica la revelación de la palabra de Dios o la sabiduría del Espíritu Santo a una situación o a un problema específico. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando Esteban estaba en la sinagoga? ¿Se acuerdan? Un hombre lleno de sabiduría, ¿no? Y estaba lleno de la revelación de Dios. Y cuando se puso a hablar de la palabra del Señor, dice ahí en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 10, dice que los fariseos, los escribas y todos los que estaban ahí en el tribuno, dice, pero no podían, ahí en la sinagoga estaba predicando Esteban, y dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque un hombre de Dios, cuando habla, es como una espada de doble filo. Por eso la gente dice, ¿y quién le contó al pastor? ¿Ya le fuiste a contar al pastor mi problema? ¿Ya le contaste a mi pastor el problema nuestro? No, al pastor no le contó nadie, ni a mí me cuenta nadie. Pero hay un Dios que revela todas las cosas. Eso se llama sabiduría. Y está dentro de la ciencia, ¿no? Segundo, ciencia. Hablemos de ciencia. Quiere decir conocimiento. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela, escúchelo, que revela conocimiento de personas, circunstancias o verdades bíblicas. ¿Se acuerda? Mire, deténgase. Mire mi memoria. ¿Se acuerda cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad? Como vieron que todos estaban vendiendo las propiedades y la daban a los apóstoles para la obra del Señor, daban los dineros. Y ellos quisieron también sobresalir. Y llegaron, vendieron la propiedad y dieron un poquito así de la plata nomás. No quisieron darla toda porque vieron que era mucha. ¿Ya? Y dijeron, ahí está nuestra plata, la propiedad. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Pedro, no has mentido a los hombres, mentiste al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuya la plata? ¿Acaso vendiendo la propiedad no la retenías tú? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Ahora caerás muerto, dijo. Y murió instantáneamente, porque Dios le reveló a Pedro. Eso se llama ciencia. Ciencia. Lo que está ocultito en su corazón, Dios lo revela. Así que no le eche la culpa a su esposo, ni a su esposa que conversó con el pastor. No, Dios le reveló al pastor y le está hablando la palabra. Y por la palabra sale la ciencia como una espada aguda de doble filo que penetra el corazón hasta los tuétanos de nuestros huesos. Pablo le dice en 1 Corintios 14, 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Claro, porque lo oculto de tu corazón, Dios lo saca a la luz, más temprano que tarde. Aleluya. Veamos, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Estamos hablando sabiduría, ciencia. Ahora, fe. Tercero, fe. Ahora, esta fe, no es la fe salvadora. No es la fe esa cuando tú dices yo acepto a Cristo por fe. No estamos hablando de esa fe. Nótese, para que usted aprenda. La fe salvadora no tiene nada que ver con la fe sobrenatural. Estamos hablando de la fe sobrenatural y especial, impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente para que crea en Dios. Para que crea en el Señor y que Dios puede hacer, escúchelo, puede hacer algo extraordinario y lo milagroso en su vida. Esto es fe. Como Jesús cuando dijo, la fe que mueve montaña, decimos nosotros. ¿Ah? ¿No es cierto? Hechos 17:6, cuando Pablo está dando la enseñanza, dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar, y obedecería. ¿Dije Hechos 16? Hechos 16, no, ya. No, pero digo el Señor, la Escritura dice, el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Eso se llama fe sobrenatural. Aleluya. 4. Está el don de sanidad. Para que usted sepa que puede pedirle al Señor que lo capacite en algo. El don de sanidad. Estos son dones que se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medio de la fe sobrenatural, pues, por medios sobrenaturales que Dios hace. Indica la sanidad de diversas enfermedades. Todos los creyentes, escúchelo, todos los creyentes pueden orar por los enfermos. Y cuando hay fe, serán sanados los enfermos. Pues. Así de simple. Si según tu fe será hecho. Oiga, si usted me pide que ore y usted me dice, no estoy ni ahí, yo quiero que ore nomás, Dios nunca va a hacer algo por usted, pues. Por mucha fe que tenga yo, si usted no tiene fe, es usted el que viene a pedir al médico que lo ayude. Y el médico le va a dar la ayuda conforme a su voluntad que tenga usted. Porque si el médico le dice, ya, tiene que tomarse estos remedios, y usted llega a la casa y no se los toma, va a seguir igual y peor, pues. Bueno, así también la fe. Cuando usted quiera un milagro, crea que le hay, que Dios lo va a hacer. No espere que el pastor esté orando solamente por usted. Usted el que tiene que, si usted el que tiene necesidad. Se llama fe, don de sanidad. Don de sanidad. Ahí en Mateo 10:1 dice, entonces llamando, cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos para echar fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Poder en acción. Poder en acción. Aleluya. La gente cree, no sé, hay evangélicos que creen que para sanar a un enfermo hay que gritarle en el nombre de Jesús. Y gritan. ¿Para qué? ¿Viste a Jesús haciendo eso alguna vez? ¿Viste a Pedro o viste a los discípulos? La Biblia te dice. Oiga, de repente los chasconean tanto que el enfermo sanó a lo mejor de la guatita, pero se fue con un dolor de cabeza porque les amarrean tanto la cabeza. Si solamente poniendo las manos y diciendo en el nombre de Jesús. Bueno, otro tema. El hacer milagros. Otro don. Pídalo. El hacer milagros. Ahora, este es más que sanidades, ¿va? Estos son actos de poder sobrenatural que altera el curso normal de la naturaleza, ¿va? Incluyen actos divinos a los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. El hacer milagros. ¿Ah? Porque dijo el apóstol Pablo a los Corintios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios, no poder del hombre, poder de Dios, en poder de Dios, aleluya. Por eso es que cuando usted esté enfermito, crea que Dios lo va a sanar, busque a Dios, pídale al Señor que lo sane, busque un hermano que ore por usted,
Ahora, si le duele la cabecita, tómese un paracetamol nomás, pues no molesta al Señor por eso. Si le duele la guatita, tómese una agüita ruda y listo, y se le quita. Porque el Señor es un Dios todopoderoso. El Señor sabe lo que hace. No quita dolor de cabeza. El Señor sana el cáncer, el SIDA, la epilepsia. Son paralíticos, ciegos, endemoniados. Porque Dios hace todo eso a través del poder que tiene Jesucristo. Dios a eso vino, a libertar los cautivos. Sometimes, hallelujah. Hoy en día parecemos solamente consultorio de población, cuando tenemos un Dios poderoso y grande, hijo. Usted que está pidiendo la oración por los enfermos, crea que en esta noche Dios hará un milagro. Por el poder que me confiere Jesús y por la palabra declaro hacer milagros en el nombre de Jesús. Sean sanados los enfermos. Y si usted lo cree, usted recibe sanidad ahora. Ahora. Aleluya. Ya. No, si dije que era un estudio, no me voy a inspirar. 6. Profecía, el don de profecía. La profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. No es, escúcheme por favor, entre paréntesis te lo digo, no es la recitación de un mensaje preparado con anterioridad, ni tampoco es la predicción del futuro. No, la profecía es una proclamación de la voluntad de Dios para levantar la iglesia. Aleluya. Pablo ahí en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, dijo él, así también vosotros, pues que anheláis dones, que anheláis esos dones espirituales, dijo él, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. ¿Me escuchó? Para edificación de la iglesia. Aleluya. 7. Discernimiento de espíritu. Mediante este don especial, el Espíritu faculta para discernir o juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. Para eso el discernimiento de espíritu. Para discernir si lo que está entregando el predicador es a través del Espíritu Santo o no. Pablo le dice a Corintios 14:29, ahí en 1 Corintios, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pero no juzgar a la persona, no juzgar su vida, porque ahí está el defecto de muchos predicadores, que le ven el lado malo a la persona y lo juzgan. No, juzgar los espíritus, no juzgar a la persona. Por eso el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que tenemos que juzgar, dice, los espíritus, lo que se está entregando. Así que este don es sumamente importante para la iglesia. Así lo recomendó Juanito en su primera epístola que tenía ahí en 1 de Juan, lo recomendó Juanito. Ahí en 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. 8. Diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lengua. ¿Ya? Ahí hay otra confusión. Porque creen que hablar de una persona y batir la lengua es un don. No, ese don es otra del diablo ese, ¿no? No, está hablando de diversos géneros de lengua. Con respecto al don de las lenguas, ¿qué significa? Idiomas, pues. Idiomas. Si eso fue lo que sucedió en Pentecostés, cuando estaban todos atónitos allá, ¿no? Como manifestación sobrenatural del Espíritu, debe señalarse lo siguiente, escuche. En la diversidad de lenguas hay dos muy importantes. La primera, le vamos a poner por decir, puede ser lenguas humanas, habladas vivas, o sea,
un idioma terrenal. Si eso fue lo que escucharon cuando estaban los 120 ahí en el aposento alto y vinieron lenguas repartidas como fuego y se posaron sobre los discípulos y comenzaron a hablar en lengua. ¿Qué cree usted que están hablando? ¿Lengua desconocida? No, fueron lenguas humanas, idiomas. Por eso que, mire, escuche, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, toda la gente, la gente que estaba ahí. Recuerda que era una fiesta de Pentecostés, había miles, ¿no? Se convirtieron 3.000 ahí, pues, recuerden. Y estaban todos atónitos, diciendo, mirad, porque veían a los discípulos hablar en lenguas, ¿no es cierto? Y estaban ahí embriagados por el Espíritu Santo, y los otros creían que estaban borrachos y no. Y la gente murmuraba y decía, no son Galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues, dice, le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ve? Claro, porque ahí si había un chino, hablaban en chino, si había un francés, hablaban en francés, si había un mexicano, hablaban en mexicano, ya. Si hablaban en África, hablaban como hablan los africanos. Y los rusos como rusos, ya, un ruso. Bueno, y así. Había muchos. Entonces, las lenguas fueron repartidas, lenguas, idiomas. Como también hay otra lengua, en la diversidad de géneros de lengua, como dice la Escritura, está la lengua desconocida. ¿Usted la ha escuchado? ¿Usted la conoce como la jerga que dice, hoy son lenguas angelicales? Claro, yo hablo en lengua también, pero esta es una lengua no muy incomprensible, tanto para uno que la habla como para los que la escuchan. Esto se da para que el creyente esté directamente, escúchalo, porque esto me agrada. Cuando habla usted en lenguas angelicales, está hablando directamente, hablando personalmente con Dios. Cuando yo hablo en lengua, directamente yo estoy hablando con Dios. No estoy dando una profecía a la iglesia, porque eso es profecía. No, la lengua es lengua. ¿No es cierto? Pablo lo dice en 1 Corintios 14:12. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, dice, sino a Dios. ¿Escuchó? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, dice, habla misterio. Y añade la Escritura ahí en el verso 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y ahí es donde uno se goza, porque uno está hablando en lengua y uno entiende lo que Dios le está hablando porque lo interpreta. Es muy hermoso, es muy hermoso. Si usted lo supiera y usted lo viviera, opinaría de otra manera. 9. Y aquí viene lo que a lo mejor tiene dudas. Interpretación de lengua es el otro don. Porque hay 9 dones que da ahí el Señor. Bueno, este es el 9, el último. Interpretación de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que pueden recibir el don de la interpretación de lengua en su vida. El que habla en lengua u otro creyente. O sea, puede recibir el don de lengua el que está ahí en ese momento recibiendo, y puede que otro esté recibiendo lo mismo, que se llama interpretación de lengua. Pablo lo dice así en el capítulo 14, versículo 5, capítulo 14, versículo 5. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, dice. A no ser, dice él, que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Aleluya. El Espíritu Santo faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lengua. Cuando se interpretan para la congregación, escúchalo, las lenguas funcionan como un instrumento para la adoración y la oración, o como profecía. Y así lo dice Pablo en el versículo 69. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Oiga, yo no concuerdo con una iglesia que estén hablando 3, 4, 5 personas lengua, porque eso no es bíblico.
no es bíblico. Pablo dice clarito, y si alguno profetiza y se levanta otro profetizando, calle el primero, calle. Pablo lo dice, porque si no entrará un indocto y verá cualquier cosa y se va, y no va a entender, dirá que estamos locos. Así lo dice Pablo. Lea usted el capítulo 14, todo el capítulo 14, léalo y se va a encontrar. ¿Ah? Así que no concuerdo con personas que hablen y otro habla y nadie interpreta. No. Ya. Vamos a apurarnos porque la hora se me corre. Pablo en el versículo 10 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Pon atención. Los creyentes que tienen amor verdadero por los demás en el cuerpo de Cristo deben desear los dones espirituales a fin de poder ayudar, consolar, animar y fortalecer a los que tienen necesidad. Pablo declara algo muy personal. Quisiera más bien, dice, que todos los hombres fuesen como yo, dijo Pablo, pero a cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro, dijo Pablo. Amado hermano, escúcheme por favor, el tiempo se me va. Si usted algún día recibe un don especial, no lo descuide, ni lo deje de lado. Pablo le dice a Timoteo, no descuide el don que hay en ti. Trabaje su don. Porque si así Dios lo quiere, pues, es por ello que a usted le entregó ese regalo tan maravilloso. Y si usted es uno de los que nunca ha recibido algún don, pues, esta es la hora que lo pida, pues. Esta es la hora que usted pida al Señor y Él se lo dará. Como dijo Pablo en el capítulo 14, versículo 1, en el primer versículo del capítulo 14 completo, procurar los dones espirituales. Aleluya. Poder en acción. Se me da la hora. Quisiera hablar mucho más con usted, pero quiero orar por su vida. Quiero orar por usted. ¿Me acompaña? ¿Quiere recibir algo? ¿Quiere recibir algún don? ¿Quiere usted capacitarse en algo especial esta noche? Esta es la noche. Si no es casualidad que usted se conectó, no es casualidad. Dios quiso que hoy día usted estuviera aquí. Amado Señor de los cielos, dígale. Amado Señor de los cielos. Su palabra fue muy transparente. Su palabra fue muy transparente. Al enseñarme la oportunidad de recibir los dones espirituales. Dame el don del Espíritu Santo. Deme el don del Espíritu Santo. Para tener revelación de tu palabra. Para tener revelación de su palabra. Y poder ayudar. Consolar. Animar. Y fortalecer a los que no te conocen. Y así trabajar en tu obra. Como discípulo suyo. Bendice mi vida. Bendiga mi vida. Mis hijos. Mi matrimonio. Mi familia. Mi trabajo. Mi negocio. Mi empresa. Y mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por lo que ha sucedido en esta hora. Pido y ruego tu bendición. En el nombre de Jesús, que tu palabra anide en el corazón de cada uno de los que han escuchado hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Sometimes gently singing, our hearts in one accord. Si la palabra del Señor de alguna manera trajo una bendición para tu vida, permítele al Señor ponerla por obra y que sea de mucha bendición para ti. Queremos despedirnos del canal de YouTube, porque estamos por las dos plataformas de Facebook y YouTube. Solamente los vamos a despedir de YouTube. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Ama a tu hermano con todas las virtudes y con todos los defectos, porque así Dios le ama a usted. Dios le bendiga. Let us sing with freedom unrestrained. Let us take this feeling that we're feeling right now